Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, Un Café con Dios. Delicioso el cafecito. Bueno, pues continuamos con nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pedro. Como les he dicho en otras ocasiones, si tiene la oportunidad de tomarse un cafecito con Dios, hágalo estudiando su palabra. Y si no, tómeselo conmigo a través de un video de estos y estudiando los estudios estos que estamos compartiendo. Estamos viajando a través de la carta del apóstol Pedro, que se le llama la carta de la esperanza. Y recordemos que iba dirigida a un grupo de personas que entendía el lenguaje del apóstol Pedro. Si no ha visto el primer video da una introducción básicamente en los primeros 2 versículos de esta carta, a quién va dirigida. Y también cómo nosotros nos podemos conectar con esta carta y con el pueblo a quien va dirigida esta carta. Ahora vamos a ver este pensamiento basado en el llamamiento a una vida santa. Vamos a estudiar los versículos del 13 al 17 y vamos a darle lectura, vamos a orar y que sea el Espíritu Santo el que nos ayuda en esta lección. Amén. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por este tiempo y esta palabra que vamos a compartir. Ayúdanos, Señor, para la gloria de tu nombre y que tu nombre, Señor, sea glorificado a través de tu palabra y a través de este video. Bendice a aquellos amigos y hermanos que van a mirarlo y que nazca en ellos el deseo de estudiar también la palabra de Dios juntos con nosotros o en su vida personal diaria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo ven? Bueno, ahí vamos ya saliendo de esta tosecita, gracias a Dios, pero confiando y avanzando para adelante en el nombre de Cristo. Bueno, dice la palabra, versículo 13. Vamos a comenzar. Recuerden el tema, ahí mismo lo dice en la Biblia, llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro capítulo 1, del 13 al 17, lo que vamos a estar meditando en esta hora. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, como les había dicho antes, esta carta ¿a quién va dirigida? La carta del apóstol Pedro usa un lenguaje y va dirigida a un grupo de personas que entiende este tipo de lenguaje. Así como en nuestras culturas hay lenguajes que nosotros entendemos, como les decía al principio. Si miraron los primeros videos, el primer video, cuando uno es de México, uno comprende el lenguaje, esa persona le echa mucha crema a los tacos, por ejemplo. Y si yo voy a un país extranjero, digamos Guatemala o el San Salvador, y yo utilizo ese lenguaje con una persona, ellos van a asumir o pensar de que a esa persona le encanta mucho la crema. Pero sabemos aquellos que somos de México que en realidad esa palabra o esa frase que esa persona le echa mucha crema a los tacos se refiere a que exagera en muchas de sus cosas. Así es que veamos aquí en el versículo 13 dice, por tanto ceñid los lomos. ¿Qué quiere decir ceñir los lomos? Y dice de vuestro entendimiento, pero primero vamos a hablar ceñir los lomos. Digamos que probablemente nosotros lo leemos y no lo entendemos, no sabemos a qué se refiere. Ahora vamos a ver en el libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 11, para que nos demos cuenta a qué tipo de persona, a qué grupo de personas Pedro se está dirigiendo. Capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 11. Fíjense cómo dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces nos damos cuenta que aquí Pedro usa un lenguaje que estas personas pueden entender. Saben lo que Pedro les está diciendo, ceñir los lomos. Ahora, ¿qué es ceñir los lomos? Ceñir los lomos, recordemos que en aquellos años utilizaban las túnicas. No utilizaban ni pantalones ni shorts como hoy en día. Entonces el ceñirse los lomos era de que hoy utilizamos esa frase, dice amárrense los pantalones.
Pero en ese tiempo, la túnica, la agarraban, la pasaban, la estiraban los dos lados, se la restregaban y la jalaban hacia el frente, y después la pasaban por abajo de entre sus piernas hacia atrás, y cuando la agarraban y la estiraban toda, entonces le hacían un nudo al frente y le hacían el otro para que quedara ajustada y les quedaba como shorts. Y de esa manera ellos ya estaban preparados con los lomos ceñidos, con las túnicas ceñidas, para que cuando tuvieran la necesidad de correr o de pelear, ellos estuvieran preparados. Recordemos también cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro, él les dijo que reconstruían los muros con la espada en una mano y con la otra estaban trabajando, y con los lomos ceñidos. ¿Para qué? Para estar preparados para cuando venga el enemigo. Entonces, cuando Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, él está hablando de que estemos preparados con nuestra mente, y que con nuestro entendimiento también estemos listos para recibir la palabra de Dios. Ahora recordemos lo que dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. O sea que Pedro les está diciendo a este grupo de personas que estén preparados mentalmente para que ellos puedan asimilar este cambio que viene a sus vidas. Entonces dice más adelante, sed sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Una persona que no está sobria es una persona que por lo generalmente está ebria o no tiene el control de sus 5 sentidos. Entonces, ser sobrio es que esta persona necesita estar consciente de sus 5 sentidos. Y estar sobrio se refiere también a una persona que está consciente y que ha alcanzado cierta madurez. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos como bebés y todo lo queremos hacer y estamos tan motivados. Pero con el tiempo nosotros tenemos que ir recuperando y alcanzando ese tipo de madurez para que nosotros podamos ir creciendo en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a las cosas del Señor, hay que estar listos para recibir la palabra de Dios en nuestra mente, tener nuestra mente lista y preparada para cuando escuchemos la palabra de Dios, nosotros la podamos recibir con gozo y con entendimiento y con madurez, estar sobrios, tener conciencia y estar conscientes de que ya no estamos en el mundo como estábamos antes. Ahora hay que hacer las cosas que a Dios le agradan. Y dice, y esperad por completo en la gracia. En el otro estudio hablamos un poquito de que éramos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, es un favor inmerecido. Es el regalo de Dios para nuestra salvación, que no lo podemos comprar y de ninguna manera se la podemos pagar al Señor, porque si eso fuera posible, ya no fuera un regalo. Entonces sería algo que nosotros compráramos. Y dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y cuándo se manifestará el Señor Jesucristo? Cuando Él venga en las nubes por su pueblo. Entonces veremos la gracia de nuestra salvación. Seremos salvos en ese momento, en ese tiempo, para la gloria y la honra del Señor. Versículo 14 dice, como hijos obedientes. ¿A cuántos de nosotros, aquellos que tenemos padres, no nos da ese gozo cuando nuestros hijos son obedientes? Yo me recuerdo en aquellos años cuando estaba pequeño, tendría unos 5 o 6 años, mi mamá me mandaba a la tienda a comprar un kilo de tomates o jitomates, que le decimos allá de donde yo soy, o 1 kilo de chiles. Pero algo tenía de que mi mamá no me dejaba ir a la tienda hasta que ella se aseguraba de que yo había recibido ese mensaje. Me miraba a los ojos y me decía, ve y trae 1 kilo de chiles. Y yo le decía, ok, está bien, voy a ir. Pero me decía y me miraba a los ojos, ¿qué es lo que me vas a traer? 1 kilo de chiles. Entonces en ese momento me dejaba ir, yo iba por el kilo de chiles y regresaba. Entonces cuando uno era obediente a los padres, les daba alegría, les daba gozo. Igual manera, hoy que tenemos hijos, nos da alegría y nos da gozo cuando nuestros hijos son obedientes. Usted le dice, recoge tu cuarto, vengo en un momento, y cuando usted sale a la tienda y regresa y encuentra que su hijo o su hija ha recogido su cuarto. Otra, lava los trastes, ahí te los encargo. Claro, cuando ya tienen cierta edad para hacer esos quehaceres.
porque en esa edad cuesta un poquito y hacen un poquito como de berrinche y no obedecen al 100%. Sin embargo, cuando son más pequeños los niños, son bien obedientes, confían en nosotros a ciegas. Usted lo pone, por ejemplo, aquí en la mesa, pone usted un bebé de unos 3 años y usted le dice, salta, yo te voy a agarrar. El niño salta, ¿por qué? Porque tiene confianza, y como tiene confianza en usted, le obedece y brinca. Entonces Pedro le está diciendo a este grupo de personas, dice que como hijos obedientes. Entonces las cosas que antes hacían, que a Dios no le agradaban, ahora hay que tener ese entendimiento, perdón, la mente, el entendimiento ceñido, vuestros lomos, como dice la palabra, y estar con esa madurez para obedecer a las cosas del Señor. Porque a veces, cuando no hemos alcanzado esa madurez, a veces nos cuesta trabajo hacer la voluntad del Padre. Entonces sigue diciendo, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces, ¿qué sucedía? Antes teníamos otro tipo de deseos. Recordemos, esta carta va dirigida a un grupo de personas que estaban viviendo del otro lado del río Éufrates, pero ellos llevaban un estilo de vida pagano. Ellos llevaban un estilo de vida de que a Dios no le agradaba, de fiestas, de parrandas, de adoración a otros dioses, y a Dios no le agradaba. Pero Pedro les recuerda quiénes son, que ya pueden regresar, y ahora les dice, les da unas instrucciones. Les dice, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, sean maduros, sean conscientes, como hijos obedientes, comprendan, entiendan, hagan caso, perdón, y les dice, no como los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, como decía hace un ratito en Romanos 12:2, que nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, que sea renovada a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Entonces dice, dice que ya estando en vuestra ignorancia, ser ignorante, suena a veces una palabra fuerte, pero ser ignorante es simplemente que uno no conoce cierta información o ciertas cosas. Somos ignorantes, perdón, o desconocemos ese tipo de información o ese tipo de cosas. Por ejemplo, con permisito. Por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad de estar en una clase en la iglesia acerca de política. Hemos escuchado muchas veces que la política y la iglesia no se deben de mezclar, pero a veces es importante saber que si tienes la oportunidad de votar y que tu voto marque la diferencia, es bueno, pero a veces la gente no lo hace por ignorancia, no porque sean tontos, sino porque desconocen la información. Entonces, esa información, cuando es provista, entonces uno comprende y uno reacciona o actúa según la información que uno conoce. Por ejemplo, si vas a comprar un carro, hay información que desconoces cuando es un carro nuevo, cuando es un carro usado, y los intereses y un montón de cosas. De igual manera en comprar una casa. Entonces a veces ignoramos muchos detalles y no nos informamos y somos ignorantes, hacemos los gastos, hacemos las compras y después nos damos cuenta de los errores que hemos cometido. Entonces hay que renovar nuestro entendimiento, hay que mejorar para dejar de ser ignorantes en ciertas cosas. Ahora, a través de los años hemos estado en una iglesia o en otra, que a veces por circunstancias cambiamos de lugar de iglesia, de congregación, y escuchamos lo mismo y lo mismo, y a veces seguimos en nuestra ignorancia. Entonces estos estudios pequeños son para que salgamos en parte de esa ignorancia. Quizás usted ya ha leído toda la carta, pero quizás no ha entendido algunas cosas que yo aquí le estoy compartiendo para que salgamos de esa ignorancia. Recordemos, ser ignorante no es que sea uno tonto, es que uno desconoce cierta información. Perdón. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí el apóstol Pedro está dando una recomendación. Ahora, recordemos que Pedro le está hablando a un grupo de personas que conoce a aquel que los llamó, que es santo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel conocían que Jehová, oh Dios, era santo, santo y santo. Recordemos aquella visión, más vamos a ir a la Biblia
en Isaías capítulo 6 para que podamos ver cómo es que ahí se describe a Dios en la visión, o cómo Isaías lo describe, perdón, aquí en la visión. Dice en el versículo, ¿dónde está? Bueno, no está aquí. Pero donde dice que es santo, 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 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces aquí, acá está, Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está, Isaías capítulo 6, versículo 3. Entonces recordemos, Pedro le habla a este grupo de personas que entiende que aquel que los llamó a la santidad es santo, santo, santo. Y aquí lo recuerda porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, Jehová Dios, Él es santo por naturaleza. Él es santo absoluto. Él no necesita buscar esa santidad porque Él ya es santo. Sin embargo, nosotros necesitamos santificarnos diario. ¿Y cómo nos santificamos? Por medio de la palabra, por medio de la fe, por medio de la oración, por medio de la adoración. Mientras más nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, de que Dios es soberano y que Él es santo y que Él demanda santidad, porque Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Él demanda santidad. ¿Por qué? Porque es algo que podemos hacer. Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Entonces, la santidad es necesario buscarla. Y nosotros somos personas que necesitamos continuar y perseverar en buscar la santidad agradándole a Dios. Entonces, recordemos, Dios es santo, absoluto, pero nosotros necesitamos buscar la santidad y ser santos día con día a través de su palabra. Versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces aquí nos dice que si nosotros buscamos a Dios, al Padre, aquel que juzga sin acepción de personas, recordemos que Dios no hace acepción de personas en cuanto al pecado. Y Él nos va a juzgar en su momento. Hay gente que a veces dice: a mí que nadie me juzgue, el que me va a juzgar es Dios. Sin embargo, a veces no sabemos las consecuencias ni la magnitud del juicio de Dios. Recordemos, Dios es un juez justo y por medio de su justicia nos va a juzgar. Ahora, en Cristo Jesús dice la palabra de Dios también que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús encontramos esa justificación. Nadie se puede justificar fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque por eso dice el justo por los pecadores. Y más adelante lo vamos a ver aquí en la carta del apóstol Pedro, donde él hace esa referencia, donde el justo por los injustos. Entonces dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí terminamos con el versículo 17. Dice que continuemos, que nos conduzcamos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Qué es conducirnos? Conforme a nuestra manera de vivir. Que nos mantengamos todo el tiempo de nuestra manera de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar también según nuestras obras. Y según nuestras obras nos va a dar la recompensa. Y también, aunque nos juzga, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Entonces, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué dice que todo el tiempo de vuestra peregrinación? Porque estamos de pasada aquí en la tierra. No se nos olvide que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros y que Él nos enseña un nuevo camino, el mejor camino, el camino de la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, hay que ceñirnos con nuestro entendimiento, entender la palabra de Dios a través de la lectura y a través de la oración, y que el Espíritu Santo nos guíe. Que seamos sobrios. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos maduros, conscientes, que tengamos esa conciencia y esa madurez para continuar en las cosas del Señor, y que también
busquemos la santidad a Dios como hijos obedientes. Así como queremos que nuestros hijos nos obedezcan, necesitamos buscar la santidad obedeciendo al Padre, porque Él es santo por naturaleza. En Él no existe el pecado. Y que Dios nos juzgará y que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Así es que no nos cansemos de hacer el bien y no desmayemos. Dale like, suscríbete a mi canal y también ya nos pueden seguir en TikTok. Búsquenos como Juan José Jantes y ahí vamos a estar. Ahí estamos compartiendo estos videos, pero son secciones más pequeñas porque nada más se pueden meter hasta 10 minutos. Sin embargo, si quieres escuchar todo el estudio o todos los demás estudios, aquí están en mi canal Un Café con Dios con Juan Jantes. Así es que tómate el cafecito con el Señor, si no, tómatelo conmigo aquí a través de la palabra. Gracias por escuchar este canal y por haber llegado hasta el final. Recuerda, hay que echarle para adelante, no hay que rendirnos ni hay que desmayarnos, porque Cristo viene pronto. Saludos amigos, Dios te bendiga. Chao y hasta la próxima.